Dios es el ser supremo, ¿vale? Eso estamos todos de acuerdo. Es el omnipotente, el Señor del tiempo y de la historia. Es aquel a quien ningún detalle de la vida humana se le escapa, ni le pasa desapercibido. Y la transgresión de la ley, como os digo, la desobediencia a la voluntad de Dios, nos lleva inexorablemente, sin remedio, a un desorden, a algo que no hay, porque Dios es un infinito amor y su infinita sabiduría y todo lo creamos para nuestro bien. Donde salimos de su ordenación, de su obediencia, de su voluntad, siempre nos va a cargar algo malo, del tipo que sea. O sea, eso sin duda, ¿no? Salimos del plan y del orden que Él ha querido desde toda la eternidad y saliéndonos de su plan, de su orden, Él exige de alguna manera una reparación. Hay que dar a Dios algo con el fin de reordenar las cosas, de volver a colocar todo en su sitio, ¿no? De restablecer el orden perturbado, de arreglar el desaguisado que hemos cometido. ¿Qué pasa? Que esta reparación siempre supondrá, de alguna manera, una privación, un sacrificio, un negarnos algo. Sin embargo, nunca podemos tener la certeza de que esa reparación, esa satisfacción, sea la adecuada. Y de ahí nace al ser humano la angustia ante la muerte. Y yo te cuento las bolas que se hacen a algunas personas cuando se les habla del juicio. Entonces algunos se mueren de la angustia, del miedo y del pánico, ¿no? Pues ese planteamiento también es un planteamiento equivocado. A ver, cuando se habla de todo esto, es verdad que nunca se ha ignorado la misericordia de Dios, ¿no? Pero se la pone al final como un acto decorativo o algo que no tiene mucha fuerza, ¿no? Entonces, cuando se habla del juicio, está la justicia, y como vemos la justicia incompatible con la misericordia, pues agárrate que vamos a juicio y vienen burlas, ¿no? Entonces esto, a ver cómo salimos de esta. Cuando se acude a la misericordia en esa coyuntura es un poco como una especie de electivo de algo que modera, que suaviza los rigores de la justicia de Dios. Y muchas veces, porque esto también hay malas interpretaciones, ¿no? Pensamos, o nos lo han contado, o lo hemos malentendido, o nos lo han contado y lo hemos malentendido, todo junto, que el perdón de Dios y el amor de Dios dependen del perdón y el amor que yo otorgo a los demás. Si perdonas a quien te ha ofendido, Dios te va a perdonar. Y da la sensación de que esto es como una especie de relación mercantil, ¿no? Tú das tanto, pues aquí te dan tanto. Tú debes tanto, pues tienes que pagar tanto hasta el último céntimo de lo que debes. Y si tienes deuda, pues no pasas. Ahí te quedas en el purgatorio hasta que liquidas el último céntimo, ¿no? O sea, a veces nos lo han vendido un poco así, nos es una cosa mercantil, porque como además no perdonas, pues a ti esta te la guardan. Y como luego esto fuiste muy espléndido, pues esto te conmute y te quita tiempo, ¿no? O sea, una cosa así, es toma y daca, debo tanto, y hasta que no pague el último céntimo, esto no va. Y a veces, yo no sé cómo, pero sí hemos llegado a la conclusión de que tenemos una deuda que pagar y hay que currarse. Y si no me lo curro, no pago. Y si no pago, me entero. Y si no entro, pues a la sala de espera. Y contento de estar en la sala de espera y no fuera totalmente, ¿no? Bueno, pues todo esto no es verdad. Al menos no es así.
no es esa. Entonces aquello de ganar méritos para ir al paraíso y estas cosas que nos han contado tantas veces, y el esfuerzo que tenemos que hacer para merecer, para adquirir virtudes, para salvarnos, y las misas que se ofrecen en sufragio, y las velas que se encienden, y las novenas que hay que realizar. Entonces todo eso ya no vale. O sí vale, o cómo es esto, o cómo lo integramos. Nos han tomado el pelo. O cómo. A ver, no es que nos hayan engañado, no nos hayan tomado el pelo, pero a veces no lo entendemos bien, o no lo hemos entendido bien. Todo lo que hagamos con intención de demostrarle a Dios nuestro amor, cualquier acto de piedad, permitirme la expresión, las velas, las misas, las cosas, las oraciones, todo lo que ofrezcamos a Dios está bien ofrecido, pero tenemos que tener clara la intención. La intención no es para conseguir algo, sino por amor a Él gratuitamente. Porque Él nos da gratis. Entonces, es conveniente que nos acostumbremos a darle a Dios gratis, lo que dice el soneto. Aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera. Porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. La gratuidad. La gratuidad es una palabra muy rara, que durante mucho tiempo ha estado excluida del diccionario espiritual de los católicos, y que luego da como mucho miedo. Entonces, cada cual hace lo que le da la gana, y da lo mismo. A ver, cuando está el amor de por medio, nada antes. Pero lo que está claro es que ni tú, ni yo, ni nadie se va a salvar por nada que hagamos. La redención es obra de nuestro Señor Jesucristo y es gratis. O sea, yo estoy redimida sí o sí. Luego yo tengo que salvar. Pero redimida estoy. Y es que yo no quiero estar redimido, pues te aguantas porque lo estás. O sea, es que no hay más. Que a mí no me interesa estar redimido, porque mira, ahora tú no miras, como te importa un pimiento tener los cromosomas no sé qué, pero naces con ellos y los llevas puestos toda tu vida, pues no los usas, es lo que tú te crees, están ahí por algo. Pero nadie te ha preguntado, pero es que eso es así. Te guste o no te guste. Es que yo no quiero envejecer, pues vas a envejecer si no te mueres antes. Es que yo no me quiero morir, pues mira, vete asumiéndolo porque no hay más cáscaras. O sea, la única realidad segura de esta vida es que nos vamos a morir todos. O sea, no se va a quedar ni el tato. No quiero morirme. Pues quieres o no, te vas a morir. O sea, que mejor vete asumiéndolo y vete queriéndolo, ¿no? Porque esto es así. Pues yo no quiero estar redimida. Pues esto es como de la muerte. Pues estar redimida y si no te gusta, prescinde. Ignóralo. No hagas ni caso. Pero redimida estás. Has nacido con la redención por esta muchacha. Y no se puede quitar, pues no. Gracias a Dios no puede quitar. Si no quieres, no la uses, pero la llevas puesta. Hay que yo me quiero salvar, vale, eso sí, ya es limpio. Me quiero salvar, bastante tonto que eres, pero bueno, hay esa posibilidad. Pero redimido estás sí o sí. Te guste o no te guste. Luego, el mercantilismo con Dios no tiene sentido. Tenemos que aprender a dar a Dios desde la gratuidad, como Él desde la gratuidad nos da. Yo no te doy para que me des, te doy porque te quiero y disfruto dándote. Y Él me da porque me quiere, no para que yo le devuelva nada, sino porque como me quiere no puede hacer otra cosa más que darme y darse, ¿no? O sea, el amor es así, es gratuito. Y si no es gratuito, no es amor, te están timando. Si te piden algo a cambio, ya no es amor. Analiza qué es
pero amor de verdad no es. ¿Y de dónde nos viene esta idea informada de Dios, de que tenemos que dar a Dios un rescate? Bueno, yo creo que el Salmo 49 lo dice, pero hay que entenderlo bien. El motivo fundamental que explica esta imagen predefinida de Dios se desprende de una cosa que es la ley. Mientras el hombre vive en un régimen de pecado bajo la ley, Dios, ante este hombre que vive en un régimen de pecado, aparece como alguien severo, como alguien que se opone a todos nuestros deseos y que nos llena de mandatos. Tú debes hacer esto, tú no debes hacer lo otro, no debes desear las cosas de los demás, no debes desear la mujer del otro, y tienes que hacer tal cosa, tienes que ganar el pan cuando se lo de tu frente, tienes que salir a las fiestas, tienes que honrar a tu padre y a tu madre, es obligatorio. O sea, tienes una serie de obligaciones que son sí o sí y una serie de prohibiciones que también son innegociables. ¿Qué pasa? Que mientras vives bajo el yugo de la ley, en esa situación, inconscientemente el hombre acaba, inconscientemente repito, pero real, o sea, de una manera inconsciente pero real, el hombre acaba como alimentando dentro de su corazón un cierto rencor contra Dios, que es una agua fiesta de primera división. Es que todo está prohibido o todo es obligatorio. Una vez me mandaron un chiste que te lo digo, que dice, no, para las personas así todo lo bueno o es inmoral o engorda. Las cosas ricas engordan y las otras pues son inmorales, con lo cual estamos todo el día fastidiados. Inconscientemente vamos guardando como un temor, pero no un temor santo, sino un temor es que me van a sacudir, un temor contra Dios, y ese temor es opuesto al amor, ¿no? Y para salir de ese círculo de rencor, de estar bajo ese yugo de la ley que nos lleva a ese rencor subterráneo, a ese temor servil, de como la haga y me pillan, se me cae el pelo, solamente alguien nos puede sacar y ese alguien es el Espíritu Santo. Por eso dice San Pablo, a la ley del temor sucede la ley del amor. Y ya no estamos bajo el yugo de la ley, estamos bajo el yugo del Espíritu. Y Jesús nos dice, cargar con mi yugo, el del Espíritu, el del amor. Porque mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. El yugo del que Jesús nos está hablando es la ley, ¿no? Y esta ley que Jesús nos presenta es suave y ligera, porque no se fundamenta en el temor, sino en el amor. Ya hemos pasado de la ley vieja a la ley nueva, y ese cambio solamente se puede hacer desde el Espíritu Santo. Cuando viene a nosotros el Espíritu Santo, lo primero que hace es mostrarnos el rostro distinto de Dios. Nos hace descubrir a Dios como alguien cercano, como un aliado, no como un enemigo, como aquel que nos ha dado todo y nos ha reservado a su propio Hijo, que no está deseando retorcernos o fastidiarnos. El Espíritu Santo es el que nos muestra a Dios, no como un juez, como una especie de Júpiter tonante que se ha preparado a servirnos, sino como un Padre solícito
que nos cuida, que nos sigue, que nos vigila, que está atento. No que nos vigile para sacudirnos, para pillarnos en la luna y sacudirnos, sino que está atento a lo que hacemos para cuidarnos, para evitarnos tropiezos, para levantarnos si nos hemos caído. El Espíritu Santo nos enseña que el Padre nos ha dado la ley para protegernos de nosotros mismos y de nuestro propio egoísmo, no para fastidiarnos y quitarnos la libertad y llenarnos de límites que no nos dejen movernos, sino para ponernos vallas allí donde hay un peligro y un precipicio por el que nos podemos caer. Dios no nos pone una valla para chincharnos y no dejarnos pasar, sino para evitar que nos despeñemos, ¿no? Y comprender esto solo puede hacer que lo comprendamos el Espíritu Santo, la unción del Espíritu, la luz del Espíritu. Y gracias al Espíritu es cuando brota el sentimiento filial y somos capaces de llamar a Dios Padre, ¿no? Brota el grito de Abba, Padre. Que sería como decir, yo no te conocía o te conocía solo de oídas. Ahora te conozco, sé quién eres, sé que me quieres de verdad y sé que me eres favorable. El Hijo ha tomado el lugar del esclavo y el amor ha ocupado el lugar del temor. Esto es lo que nos dice Juan 3:5-8, cuando habla de volver a nacer en el Espíritu, de ser criaturas humanas y dejar de ser esclavos y empezar a ser hijos. Al motivo de la ley, en los tiempos actuales se ha añadido otro motivo más de resentimiento hacia Dios, ¿no? Que es el sufrimiento. Le echamos la culpa a Dios de todo lo que pasa. ¿Para qué nos sirve Dios? Pues hombre, es muy interesante que exista, por lo menos para echarle la culpa de todo lo que pasa. Yo no creo en Dios. Hay gente que dice, sí, yo creo, porque hay tal, yo creo. Solamente que crees en Dios para cargarle la responsabilidad de todo cuando es absoluta mentira, pues es muy triste, pero hay gente que utiliza a Dios como archivo expiatorio para echarle la culpa de todo lo que pasa. Y la culpa de todo lo que pasa en el mundo la tiene Dios, tío, nada. No. La culpa de que el vecino suyo de enfrente sacuda a su mujer todas las noches, vuelva a casa borracho, la pegue, la maltrate y un día la asesine, perdone, no la tiene Dios. No lo hizo Dios, lo hizo el vecino, que venía todas las noches con una cogota impresionante, alcoholizado perdido sin saber lo que hacía, la moría a palo y cualquier cosa que llegó a la tabla. Dios no es responsable de lo que ha hecho ese hombre. Yo no entro ahora si el mismo hombre era responsable, no sé, es otro tema, ¿no? Pero Dios no tuvo la culpa. Dios no tiene la culpa si yo ahora salgo de aquí y a cualquiera de vosotros os hago daño. Yo soy responsable de mis actos. Y si en vez de haceros el mayor bien posible, como estoy llamada a haceros, os hago algún daño, que sea, ¿me da usted la culpa a Dios? Yo soy responsable de mis actos. Y cada ser humano es responsable de los suyos. Que luego habrá factores, habrá a lo mejor enfermedades, habrá circunstancias, habrá no sé, bueno, yo ahí ya voy a entrar ahora mismo, es decir, que cada caso hay que analizarlo. Pero lo que está claro es que el culpable no es Dios. O sea, culpar a Dios y alimentar el resentimiento contra Dios y el rencor contra Dios, culpándole de todos los males del mundo, primero, eso sí que es una injusticia, ¿vale? Y segundo, denota muy poquita inteligencia. Ya no hablo de creer en Dios, en el demonio o en Cristo grito. Pero a ver, yo no puedo echar la culpa de lo que un ser humano hace al otro, ¿no? Si lo ha hecho ella, pues lo ha hecho ella, no va a tener la culpa a la otra. Pues lo mismo que le puede echar a esta la culpa de lo que ha hecho aquella, tampoco a Dios. Dios no tiene la
culpa de lo que les pide, la tiene aquella. Punto. Si yo no tengo la culpa de lo que ella ha hecho, Dios tampoco. Entonces, ¿por qué nos cegamos contra Dios? Porque generalmente no se defiende. Se cae. Y aguanta todo lo que le eche. Pero seamos realistas y conscientes. Vamos a ver, ¿usted no cree en Dios? Perfecto, me parece muy respetable. Pero dígame usted que cree en Dios y que Dios es un tal y un cual y le echa la culpa por ahí también ella sí no trago. Eso ya no me parece respetable. Porque no me parece serio, ni lógico, ni coherente, ni inteligente. O sea, cualquier planteamiento inteligente, serio, lógico es respetable. Pero echarle a la culpa de todo lo que pasa no es respetable porque no es ni lógico, ni inteligente, ni sensato. Es una insensatez como una cualquiera, no, bastante peor que muchas otras, ¿no? Entonces esto sí que tenemos que tenerlo claro. Y también tenemos que tener claro que la voluntad de Dios es que los unos seamos paráclitos para los otros. Hemos dicho antes que el primer paráclito, esto es muy importante, ha sido Jesús. Porque les os conviene que me vaya para que venga a vosotros otro paráclito. Paráclito viene, si no recuerdo mal, de un verbo griego que es parakleison, que significa consolar. Paráclito es el que consuela, el que trae la consolación, el consolador. El primer paráclito ha sido Jesús, el primero que ha venido consolando al mundo, aliviando al mundo, calmando al mundo, acariciando al mundo, suavizando el dolor del mundo, ha sido Jesús. Y el segundo paráclito es el Espíritu Santo. ¿Vale? Bien. Pues el título de paráclito no nos habla únicamente de la misericordia de Dios hacia nosotros, sino que abre todo un campo de acción misericordiosa de los unos para nosotros. Decir ser misericordiosos es lo mismo que decir ser paráclitos los unos para nosotros. Es preciso llegar a ser paráclitos cada uno de nosotros. Si es verdad que el cristiano tiene que ser ante Christus, otro Cristo, es en sí mismo cierto que tiene que ser otro consolador, otro paráclito. Esto para nosotros en concreto tiene muchísima fuerza, porque una de las palabras que más pesan en nuestro carisma y en nuestro instituto es que estamos consagradas para consolar, para ser paráclitos. Y la consolación más grande es la misericordia. Traer la misericordia de Dios, ¿no? Mostrar la misericordia de Dios. Consagradas para ser misericordia, consagradas para ser paráclitos, consagradas para consolar. Mediante el Espíritu Santo, nos dice San Pablo en la carta de los Romanos, capítulo 5, versículo 5, ha sido derramado en nuestros corazones el amor de Dios. Es decir, ya es el amor con el que somos amados por Dios, ya es el amor con el que a su vez hemos sido capaces, hemos sido hechos capaces de amar a Dios y a los prójimos. Tenemos que canalizar. Hemos recibido el amor de esas dos maneras, el de Dios en directo y la capacidad de amar y de canalizar el amor de Dios a los demás. Y esto aplicado a la misericordia, que no es otra cosa la misericordia, sino la forma que el amor toma ante el sufrimiento y el pecado de las personas que amamos, pues esas palabras de San Pablo vienen a decirnos una cosa muy importante,
que el Paráclito no solo nos consuela, sino que nos impulsa a consolar y nos hace capaces de consolar y de ser misericordiosos. Porque consolar y ser misericordioso es lo mismo. Cuando decimos voy a consolar a una persona o consagradas para consolar, no significa sentarte, a veces habrá que hacerlo también, al lado de una persona que sufre y llorar con ella y padecer con ella y estar ahí con ella en su problema. A veces significa eso. Pero el significado más profundo de consolar es llevar misericordia. Llevar la misericordia. La misericordia es el consuelo último de Dios. San Pablo nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, que nos consuela en cualquier tribulación, hasta el punto de poder consolar nosotros a los demás en cualquier lucha, mediante el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. La palabra griega de la que deriva el nombre de Paráclito, paracaleo, o el verbo parakleison, aparece 5 veces en este texto de San Pablo que os acabo de leer. Está en 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4. Bien, y a veces aparece como verbo y otras como sustantivo, como nombre propio. Como nombre común, perdón. Este contiene lo esencial, este texto, para una teología de la consolación. Tendríamos que redactar toda una teología de la consolación. Y San Pablo en este texto de Corintios, en 2 Corintios, lo hace. La consolación viene de Dios, que es el Padre de todo consuelo. Viene sobre todo aquel que está en la aflicción. Sobre todo aquel que está afligido, viene la consolación de Dios. Siempre. Luego, si hablamos con propiedad, no tendríamos nunca decir esta persona no tiene consuelo, que siempre tenemos la consolación de Dios. Pero la consolación no se detiene en mí, aunque la recibo. El fin último de esa consolación que yo recibo es que alguien que ha experimentado la consolación se sirva de ella a su vez para consolar a otros. Dicho de otra manera, yo por mi pobreza y mi pecado estoy continuamente necesitando la misericordia de Dios. Vivo necesitada y dependo de Él. Vale. Pues esa misericordia de Dios que recibo no es para que se quede en mí, sino para que yo sea canal de esa misericordia y sea misericordiosa con otros. Ser misericordiosos como nuestro Padre misericordioso. Bienaventurados los misericordiosos, ellos alcanzarán misericordia. Pero claro, consagradas para consolar. Nosotras consagradas para consolar, pero los que no sois carmelitas samaritanas tendríamos que deciros: estáis llamados a consolar, vocacionados como todo cristiano a consolar. ¿Vale? Ya, estupendo. Pero instrucciones. ¿Cómo se hace? Porque claro, aquí a veces te sueltan consagrados para consolar. Y dicen: ¡ay, qué bonito! ¡Qué frase más chula! Y la ponemos en recordatorios, y en la página web, y en no sé qué, y en las dedicatorias, pero luego al final te paras y dices: sí, pero así en concreto, ¿cómo se hace? Porque te lanzan con la píldora, pero sin manual de instrucciones, ¿no? Yo creo que siempre lo he planteado, porque además me ha pasado encontrarme con una persona que está sufriendo y lo que experimentas es impotencia para consolarla. O sea, entonces, ¿cómo? Sí, consagrar para consolar ya, pero
está hecha polvo y por más que yo intento con esta persona, palpo a cada paso mi incapacidad, mi impotencia, que no la puedo consolar. Entonces, ¿en qué quedamos? Porque Dios tampoco me va a lanzar al mundo a hacer algo que luego no me deja hacer o no puedo hacer. Luego debe ser que me falta algo, bueno, pues ya hemos dado un Padre Natal nos da pistas, ¿no? ¿Cómo consolar? Pues solo puedo consolar con la misma consolación con la que yo he sido consolada por Dios. Esta consolación, por favor, no es humana, es divina. Porque, como digo, por mí misma, humanamente, muchas veces he palpado la impotencia, la incapacidad para consolar. No me puedo conformar con repetir como un loro un montón de palabras que al final son estériles, con las típicas de ánimo, no te agobies, no te preocupes, verás cómo todo se soluciona, ten valor. No. Bueno, sí, se lo puedo decir, pero aún eso no sirve para nada. Sinceramente, o sea, no sirve para nada. Yo por lo menos mi experiencia, cuando he sufrido mucho para me han dicho eso, pues tú escuchas muy amablemente porque tienes que ser amable, correcta, educada y tal, pero en el fondo tu dolor eso no te lo quita para nada. Sí, lo mismo que hoy llover por aquí, pues hoy se dicen ánimo, ya que todo se arregla, tranquila, todo se va a pasar, y dices, sí, pues ya, porque se pase. O sea, eso no consuela nada. Yo creo que todos lo hemos experimentado. Cuando tienes un dolor de verdad, esas frases que son las que hay que decir, porque por urbanidad y por no sé, aunque a veces tienes eso de manera que es la boca y en paz, pero bueno, esas frases que son las que tenemos que decir no sirven de nada. No consuelan a nadie. A mí por lo menos no me funciona. Entonces, ¿de dónde viene la auténtica consolación? Pues San Pablo dice en la carta a los Romanos que la auténtica consolación viene de las Escrituras y que es la única que es capaz de mantener la esperanza. La verdadera consolación será en un clima de oración, a veces con gestos muy simples, a veces con una mirada cariñosa, a veces sin palabras. La verdadera consolación es que tú te acerques a esa persona que sufre con tu corazón puesto en Dios, orando por ella, ¿no? Y en contacto con Dios podrá ser el vehículo del que Dios se sirva, medio del que Dios se sirva para confortar, para consolar. Pero lo que consuela es el Espíritu Santo. Nunca tus palabras, tus actos, ¿no? Entonces, cuando tú tienes que acercar a consolar a alguien, tenemos que acercarnos rogando intensamente al Espíritu Santo la consolación para esa persona. Porque nosotros no podemos. Esto lo tenemos que tener claro, ¿no? Es bonito pensar que en cierto sentido, a lo mejor se trata de que lo creamos, ¿no? Demasiado. El Espíritu Santo nos necesita para ser paráclitos. Necesita de nuestra participación, de nuestra cooperación, de nuestra actuación para consolar. El Espíritu Santo quiere consolar, defender, exhortar, pero no tiene boca, no tiene manos, no tiene ojos para dar un cuerpo, consistencia para materializar la consolación. Y se sirve de nosotros, ¿no? Somos instrumentos de consolación al servicio del Espíritu. Y recordemos cuando San Pablo, en la primera carta a los Tesalonicenses,
Les dice a los primeros cristianos: consolaos mutuamente. Consolaos mutuamente. Haceos paráclitos los unos para los otros. Si la consolación y la misericordia que recibimos del Espíritu no pasa de nosotros a los otros, si queremos acabarla egoístamente para nosotros, muy pronto se corrompe y deja de ser consolación porque se transforma en egoísmo, ¿no? Entonces nos la hemos acabado en su raíz. Tenemos que pedirle a la Virgen esta gracia. Ella ha sido paráclito para todos nosotros. La Madre de Jesús nos trae la verdadera consolación cuando nos trae a Jesús. Y va por delante del pueblo de Dios, dice el Concilio Vaticano II, en Lumen Gentium 68, como signo de esperanza cierta y de consuelo hasta el día de la venida del Señor. Y con esto pues daría por terminado el tema del Espíritu Santo, la consolación y la misericordia. Yo creo que bien, una hora y media de luz. Creo que es suficiente.